Ohio gozaimasu, konbanwa, oyasumi nasai, konnichiwa. Se preguntarán qué quiere decir todo eso. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, saludos a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de una nueva área que vamos a sacar en este especial. No sabemos todavía si van a ser 5 capítulos o 10 capítulos o 3 capítulos, pero va a estar basada en anime, nada más, ¿no? Esto va a ser un tema bastante interesante que ya no lo estábamos viendo en el canal, y qué mejor que hacerlo con personas que saben muchísimo acerca de este tema, como son Giselle y Helmut. Giselle, Helmut, ¿cómo están? Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Martín, nuevamente por acá. Y pues no, hablar de un tema que nos encanta, el anime, la animación, y pues no sé, sigamos, empecemos. Bueno, primero que todo, esto va a tener unos segmentos bastante buenos y vamos a empezar primero que todo con la historia del anime. Entonces, y antes de eso, queremos clarificar cuál es la diferencia entre anime y manga. Que explíquenos ustedes cómo es. Sí, pues inicialmente manga, en Japón son conocidas las historietas que se entregan en volúmenes como este que estamos mostrando. Son libritos. Por cómo funciona el idioma japonés, se leen de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como en la animación occidental, y son novelas gráficas que se basan en varias series de temas. También, así como hay ciencia ficción enfocada hacia temas más de fantasía, también hay unos enfocados a drama, a comedia, a humor. Y en Japón se ha explotado todo tipo de géneros relacionados con la ficción, relacionados a este tema. Sí, pues muchas personas de pronto lo confunden un poco porque pues a veces dicen no, que los mangakas. Entonces los mangakas pues son las personas que dibujan y hacen los mangas. Y a partir de los mangas se hace la animación. Pues no siempre pasa, pero sí la mayoría de veces, y desde la historia ha empezado primero el dibujo, primero el libro, o en revista se publica, o se publicaba, y ahora pues ya los animes que podemos ver en televisión. Sí. Hay un punto súper importante que te voy a decir. Normalmente las historias no arrancan en mangas especializados como este que estamos mostrando acá. Hay unas revistas de recopilaciones que normalmente publican semanalmente allá en Japón, con diferentes historias, y reúnen todas esas historias y la gente las compra y se pone al día de todos sus héroes, de todos sus personajes favoritos. Una de las más famosas es la Shonen Jump, que ahí incluso empezó Dragon Ball, el anime más conocido. Pues, es un estilo como algo que se vio acá en Latinoamérica de una revista mexicana, ¿cómo era que se llamaba? ¿Rarotonga? Rarotonga, que pues era una revista en México que era más que todo era como un cómic. Pero entonces tenía pues toda una historia y así mismo también se vio en Japón. Ok, entonces para que quede claro, entonces lo que es manga son los gráficos, ¿no? Y lo que es anime, entonces... El libro, bueno, el libro. La historieta gráfica, pues. Sí. Y el anime ya tiene que ver con animación, es decir, ya tiene que estar de corrido, entonces lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Bueno, y en la parte del anime, ¿a quién tenemos? ¿Eso cuándo comenzó? Hablemos un poquito de la historia. Sí, ahí Martín nos da un buen punto para empezar la historia, porque la historia del manga y el anime es muy antigua. En Japón empieza desde principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, ya se empezaron a recopilar las historietas en el estilo tradicional japonés. Y a principios de siglo se empezó a hacer los primeros experimentos de animación. La primera película fue a principios del siglo XX, en ese momento lo llamaban doga, llamaban a la animación, que eran imágenes en movimiento, era la traducción literal que le daban en Japón en ese momento. Comenzaron con algunos estilos muy básicos, inicialmente hay una película de 4 segundos como la de principios de siglo, como la primera cosa que surgió,
sí, que fue en 1917, que se llamaba Oten, no, mentiras, se llamaba Mukosu y el guardián de la entrada, era la primera en 1917. Sí, es una belleza de imagen si lo pueden encontrar, con un samurái con su espada, con una cara diferente. Empieza el toque de un término que es muy importante en el anime, que es el término kawaii, que es la postura de ver las cosas como del lado alegre de la vida, el lado tierno, que es un poco de toda la expresión que se ve en las imágenes japonesas. Sí, es que ahí pues también tenemos que hacer como una claridad que ese principio de siglo, el anime no es todavía característico como vemos con los ojos grandes, como cuadraditos, o sea, todavía es una animación básica, pero igual tiene el principio del kawaii, que son los muñequitos muy tiernos. Entonces siempre, pues a veces los muñecos pequeños, las caras redondas, como muy de niños. Yo estuve hace 2 días, me vi de nuevo, no, mentira, de nuevo no, perdón, mentiras, por primera vez Ninja Scroll. Esa película es un clásico, o sea, yo no sabía que existía, mi mejor amigo me dice, oiga, vaya y vea esa película, si van a hacer algo de anime en el canal, y me la vi, cosa más sabrosa de película, sí, eso es sangre por todas partes. Eso sí es terrible, pero pues ahora que dijeron lo de porque son ninjas, ¿no? Pero cuando ya tienen los guerreros es un asunto distinto. Pero bueno, listo, ¿qué más tenemos por ahí? No, bien interesante. Y entonces luego de cuando empezaron estos primeros esfuerzos, en Japón comenzaron a tener los problemas de materiales técnicos, entonces desarrollaron nuevas técnicas para poder empezar a filmar. Empezaron con una técnica muy curiosa, donde como no tenían el film que se conoce en Occidente, comenzaron con cartulina y hacían animaciones sobre cartulina sobre fondos amarillos. Y empezaron a tratar de empezar a ponerle sonido a las películas en los años 30. Incluso hay una obra muy llamativa en los años 30 que tiene el nombre exacto, que fue las primeras películas completas. En 1933 se llama Chikara to Ona no Yono Naka. ¿Me perdonarán el japonés? Pero es una obra muy bonita, todavía no se ve el estilo, pero ya se ve la animación, el comienzo de los temas que estaban tocando y un proceso que iba avanzando muy bien, pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo ese intento de hacer películas con la cultura militarista que había en el Japón en los 30, donde había que mostrar demasiada fuerza, donde había que concentrarse en el imperio, la mayoría de todo el proceso de animación se movió hacia hacer propaganda. Y hay unas obras muy interesantes de propaganda desde el punto de vista gráfico, con animación. Hay unas películas de la Marina japonesa hacia 1943, es de las obras más reconocidas de esta propaganda, hechas en animación. Japón no fue el único, todos lo hicieron. Estados Unidos tiene propaganda animada, Alemania tiene propaganda animada, entonces fue un resultado natural de los tiempos. Pero yo creo que ahí también de pronto, si uno investiga Wikipedia o lo que sea, podemos ver que de pronto en ese momento de guerra, la animación era muy parecida, la animación que se hacía de propaganda de guerra, o sea, el estilo era muy parecido casi entre todos los países, era muy homogénea. Después fue que ya como que todos, después de la época posguerra, todos empezaron a tener su estilo característico, como pues fue el anime. Sí, porque ahí viene un momento muy bueno para la animación japonesa, que fue la apertura hacia el mundo. Entonces comenzaron a llegar todas estas series de Estados Unidos, los directores que habían estado retirados haciendo propaganda, como Yasumi Morata, decidieron volver a montar estudios y comenzaron a recibir toda esa influencia de ver todo el tema Disney, todas las películas de Disney con esta temática, y les llegó a ellos y quisieron reflejarlo a su realidad japonesa para poder hacer historias más cercanas a ellos. Claro. Incluso empezaron a usar técnicas muy curiosas por la falta de dinero, de costo. Normalmente las animaciones necesitan entre 24 y 36 cuadros por segundo. Ellos comenzaron a hacer imágenes que no requerían tanto movimiento, y hay animes que se hacen hasta con 12 cuadros. Y claro, eso se ha reflejado en
lo que uno ve en televisión. Muchas veces todo está absolutamente quieto y lo único que se mueve es la boca y que no tiene ningún sentido el lip sync, y los ojos de vez en cuando, y el pelo hace así, y es lo único que pasa, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y no más. Claro. Entonces, yo quería antes que nada, y como nos metimos en esta parte de animación, yo quería preguntar, antes de hacerle la pregunta, yo quiero decir lo siguiente: lo que primero nosotros tenemos gráfico de animación en la historia de la humanidad son los gráficos que pintaban en las cavernas las personas primitivas. Eso es más o menos lo primero. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿podríamos de pronto exagerar diciendo que los japoneses fueron los primeros que empezaron a hacer este tipo de animación cuadro a cuadro? ¿O hay alguna otra cultura que lo haya hecho antes, como de hace 2 siglos, por ejemplo, para acá, ¿no? Para que se hiciera comercial? En Japón normalmente con el siglo XVII y XVIII estuvo muy en moda la idea de las estampas. Como no recuerdo las olas de este pintor muy famoso en este momento, el nombre. No. Pero hicieron el proceso de volver comercial esta pintura. Fue una parte interesante de la época japonesa en el siglo XVII y XVIII. Eso fue evolucionando hacia las animaciones hacia finales del siglo XIX. En animación sí vemos que iban un poquito más retrasados y por eso vivieron más de la influencia del resto del mundo. Ya en animación muy bien. Hiroshi Yoshida. Sí, es que en algunas personas que saben del tema de anime dicen que la animación se vio muy influenciada por los americanos, pero pues ellos ya traían un estilo y lo que hicieron fue adaptarlo. Entonces yo pensaría, no estoy basada en algo científico, pero yo diría que casi cada cultura lo desarrolló casi al tiempo. Sí, ya recordé al pintor Hokusai, que es muy interesante. Un gran pintor, una historia increíble, incluso hay animes y mangas de Hokusai. Fue una época de mucho desarrollo de arte gráfico en Japón en el siglo XVII y XVIII. Es un tema interesante, nos sale un poquito, pero también ese desarrollo fue súper profundo en el arte gráfico en Japón. No, claro, y también está el tsunami a mí se me olvida de quién es este cuadro. ¿De las olas de Hokusai será? Eso debe ser él, sí, que sale con el volcán nevado en la parte de atrás, ¿cómo se llama? El monte Fuji. El Fuji, eso. El monte Fuji, que el monte Fuji como queda en el centro de Japón es algo básico en toda la temática japonesa, algo central. Sí. Pero bueno, sí, claro, eso es importantísimo. De hecho, creo que mi mamá es pintora y creo que es de las obras de arte que más le gusta a ella es japonesa. Ella muere por eso. Bueno, listo. Pues ahí es impresionante. Pues siguiendo un poco con el tema de la historia, cuando llegaron los gráficos americanos, ahí viene la figura de alguien muy, muy importante, de ¿cómo es? Osamu Tezuka. Osamu Tezuka es conocido como el dios del manga, era un animador impresionante que participó en muchas cosas, incluso él es el que está acreditado con el estilo actual del anime, que es de los ojos grandes. Él dice que normalmente su fuente de inspiración fue porque a él le gustaba mucho ver a Mickey Mouse. Mickey Mouse era alguien muy expresivo con esos ojos grandes, entonces él lo quiso replicar en sus animaciones. Y de ahí surgió el concepto. Bueno, ¿cuál es la primera serie de anime que se conoce, pues, a nivel histórico? Pues con los ojos grandes, como ya hablaba Helmut, Astro Boy, ya, o sea, la primera así con ese estilo característico del anime fue Astro Boy. Ajá. Sí, porque normalmente lo que dice Martín es súper interesante. Inicialmente ellos empezaron con películas y en los años 50, 60 dieron el paso hacia las series con la televisión. Y Astro Boy, que es una historia de un niño robot que era un héroe y rescataba el mundo, normalmente enfocada hacia los muchachos, fue la primera serie de periódica que se extendió durante todos estos años en Japón y se volvió un personaje de culto.
Los primeros, como comentábamos en el, en el directo del jueves pasado, Astro Boy originalmente fue dibujado en blanco y negro. Impresionante para leer. Pues, porque entonces hicimos en este especial de hoy no vamos a hablar de eso, o no vamos a meternos mucho en eso, pero sí también está la parte de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos basados en todo esto del anime, porque eso es, ¿cómo hace uno para hacer referencia del anime como tal en los videojuegos? Pero uno no puede decir que el videojuego es un anime, pero si me entiendes, es una congruencia ahí bastante chévere, se me hace a mí. Pero sí, bueno, hay cosas intermedias. Sí, es una igual el anime, el manga. Sí, es que alrededor del anime a mí me parece que se ha creado una cultura, no solamente se quedan como en la animación, o sea, en la parte del anime allá en Japón, allá ellos aislados, sino que ya tocan muchas esferas como la música, como hacen animación para comerciales. En Japón también hay muchos comerciales. Uno, pues, por ejemplo, puede ver muchos comerciales basados en el anime, pero son como comerciales aquí típicos. No sé, ellos lo que más tienen así son los ramen. Sí. Entonces ellos tienen mucha publicidad con anime, con personajes de anime. Escuchemos 3 segunditos de esto. Buenísimo. Una gran serie llamada Evangelion. El intro de Evangelion. El intro de Evangelion, sí señor. Entonces, bueno, sigamos adelante. Podríamos decir que esto realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, de todo Hiroshima y Nagasaki, básicamente esto ayudó muchísimo la parte comercial, pues como que disparó de nuevo la industria japonesa de alguna manera, ¿no? Porque si mal no recuerdo, una de las medio batallas que tuvieron, por llamarlo de alguna manera, que se tuvo entre Estados Unidos y Japón a nivel de anime, fueron los muñequitos de los Transformers. Y invito a todo el mundo a que vaya y se vea ese especial que está en Netflix, que hablan pero profundamente acerca de ese tema. Resulta que a los gringos les dio muchísimo trabajo imitar los muñecos que se hacían, que sacaron de Transformers en Japón. Porque los primeros que hacían, ¿se acuerdan que ustedes debieron haber tenido eso de pequeños, o los vieron por lo menos los que eran de lata? Pero una lata durísima con rueditas, pero esa lata eso no le podía hacer nada, que era de muy buena calidad. Entonces, por la parte de la industria, ¿qué nos pueden comentar ustedes también? Sí, en el anime, digamos, desarrolló toda una subcultura, un subgénero orientado hacia los robots, que es el género mecha. Normalmente desde ahí salió una serie de obras, casi siempre lo enfocaron hacia los niños, y están ahí los personajes más populares, incluso yo creo que muchos lo recordarán en su niñez, personajes como Mazinger, como Gundam, como los de Robotech, que curiosamente este teatro lo teníamos, fue investigando para ver, Robotech fue el primer anime transmitido en Colombia. En 1900, no lo sabíamos. No, qué buenísimo, qué buen dato. Sí, no conocíamos eso. Aunque lo hicieron bajo el nombre japonés, que en japonés no usaron el nombre Robotech, sino Macross, creo que era Macross. Macross, sí. Macross, lo transmitieron. Sí. Bueno, pero porque es que vamos a empezar a meter en historia del anime. Nos faltamos un poquito. No, pero claro que es que de todas maneras nos toca decirle a nuestro querido público que básicamente esto es solo como la punta del iceberg, porque de aquí para abajo hay una cantidad de manga y anime, como tiene la estructura que tiene está muy subdividida. Entonces, aquí tenemos muchísimo de dónde cortar.
Pero bueno, y antes de que acabemos, Giselle y Helmut, ¿qué quieren agregarle a esta parte, a esta partecita de la historia? Bueno, ya nosotros nos hemos saltado épocas como después de la Segunda Guerra Mundial, pues vinieron los años 50, que fue también un desarrollo grande para el anime en Japón. Ahí fue donde surgieron muchas productoras como Toei Doga, que hoy en día pues conocemos como Toei Animation. Oh. Entonces, imagínate, es como los más representativos en productores en cuanto a la animación japonesa. Sí, Toei es como decir, como la casa como la productora de los 14 cañones. Son Toei, Dragon Ball. Es una productora muy exitosa. Alguna vez vi un término que la llamaban la universidad del anime, porque incluso un gran nombre de la animación japonesa como Hayao Miyazaki trabajó muchos años en Toei. Y formaron muchos mangakas. Ellos también se encargaban de formar los mangakas. Y, o sea, los traían muy jovencitos, ya con algún conocimiento, y dentro de Toei hacían su carrera, era una escuela. Vea, pues, eso está buenísimo. Que Hayao Miyazaki, incluso después, ahora tiene su productora, pero subcontrata algunos aspectos con Toei. Películas como El viaje de Chihiro participó Toei. También hay una película que me gusta mucho que se llama White Rises, no sé la traducción exacta al español, que también tuvo colaboración de Toei con Hayao Miyazaki. Muy, muy buena. Incluso la han dado a enseñar en Colombia. Muy buena película. Sí, pues acá dentro de lo más representativo de Toei tenemos One Piece, que es un ícono. Creo que todavía no se ha acabado. No. Desde 20 años. 20 años ya llevan. Creo que lleva ojo, porque es One Piece y no Juan Piece. One Piece. No, One Piece. One Piece. Una piedra, One Piece. También Dragon Ball. Dragon Ball, que pues, ¿quién no se ha visto Dragon Ball? Sailor Moon, que me encanta. Que eran los que mostrábamos ahorita el manga. También está Mazinger Z. Mazinger, que sí, la recordaremos muchos de la niñez de Mazinger. Yo lloré porque es que ustedes se acuerdan que al Mazinger original lo destruyeron en una pelea. Y resultó que el papá del piloto de Mazinger no estaba muerto, andaba de parranda. Y entonces sacó otro y ese otro mató al malo. Entonces otro Mazinger más duro, más no sé qué. Bueno, un dato. Dato curioso. Cuando yo era pequeño, yo tenía el Mazinger que era así grandote. Eso era de una pasta y toda rara. Y de repente en un capítulo le pusieron alas a Mazinger y las alas se las pegaban de la cintura y él volaba. Sí. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de ese juego 4 en 1? Que eran dos paralcitos y uno metía como unas vainas redonditas como moneditas para hacer... 4 en línea. 4 en línea. Bueno, la vaina es que yo un día cogí los parales de eso, los uní con cauchos y lo amarré y le puse las alas al Mazinger. Reformado. Claro, yo no me podía quedar atrás. Entonces... Había que ponerla a la moda. Claro. Bueno, muy bien. Es impresionante la cantidad de animes que traen muchos recuerdos de la niñez. Por ejemplo, en esta generación de Mazinger también la gente recuerda a Centella, a Candy Candy, a la abejita Maya. Ya en otra generación más reciente, Dragon Ball, Pokémon. Uy, José Miel. Ay, Dios mío. Mi mamá recuerda mucho Heidi. Heidi, claro. Candy. Pues lo tenaz es que aquí acá a Colombia pues llegó el anime siempre tardecito. La primera transmisión de un anime pues llegó hasta los 80, ya cuando en Japón ya desde los 50 ya pues se transmitía. Claro, pero es que la televisión aquí está desde... Yo me imagino que es por lo que no era tan comercial para esa época y no lo pasaban. No, era más informativa la televisión aquí que cualquier otra cosa. No, y además yo me acuerdo que animes como Dragon Ball, Sailor Moon,
Los Caballeros del Zodiaco. Ush, Lo transmitieron acá ya casi en los 90. 90 y algo. Con más de 10 años. Sí, casi más de 10 años. Sí. Eso fue, esto vino mucho después. Queríamos un dato curioso Dale. para terminar todavía con Toei. Ok. Es de un dato que muchos no conocen, que es Toei y hizo parte de Interestelar 5555. No sé si les suena, no sé si por ahí les suena a qué nos referimos con Interestelar 5555. A los fanáticos de la música electrónica. Sí. Que les suena. Resulta que aquí nos llegó también una noticia triste en el aspecto musical, la separación de Daft Punk. Pues Daft Punk es un grupo que tiene que ver. ¿Cuándo? Hoy. ¡No! Se separó. Sí. Hasta hoy llegó Daft Punk por ahora. Esa es nuestra primicia. En vivo. Y Daft Punk es un grupo pues relacionado con el anime. En una colaboración que hicieron con el estudio Toei, hicieron una película que representaba un álbum conceptual. Todas las canciones están representadas en un álbum, al álbum de Daft Punk. Tiene ese nombre, Interstellar 5555. Ahí van sencillos como One More Time o Harder, Better, Faster, Stronger, canciones que han sonado bastante Daft Punk. Y fue un trabajo, una colaboración bien interesante. Incluso creo que está disponible en YouTube si alguien la quiere ver. Ya está libre. Y verán cosas muy interesantes, como hasta el dato que le comentaba. Yo no el sé. de, Dios. ¿El partido? El partido, hasta como Daft Punk es francés, en la película están viendo un partido entre Francia y Japón, por ejemplo. Está muy bueno. Qué buen dato. Listo, vamos a tenerlo ahí pendiente porque no tenía ni idea. Bueno, entonces ahora sí, por hoy vamos a dejar así. Muchísimas gracias, Giselle Helmut. Increíble, muy interesante. Aprendí muchísimo, hay mucho que investigar y que estudiar. Le agradecemos lógicamente a todo nuestro público por acompañarnos y no se les olvide que ese es el comienzo, ¿no? de varios, no sabemos cuántos episodios vamos a sacar, pero entonces no se les olvide suscribirse al canal, hacerle clic en la campanita y escriban sus comentarios y preguntas y todo aquí abajo. Las redes sociales nos pueden contactar también. Recuerden que tenemos, ya pronto vamos a empezar a sacar otros concursos, challenge, y ustedes nos también están invitadísimos porque el siguiente que se viene después de LGBT va a ser Harry Potter. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y tómalo, ya tengo dos concursantes nuevos. Listo, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Chao, gracias. Konnichiwa. Konnichiwa. Esperen, ¿cómo es que se dice? A ver, arigato gozaimasu, sayonara. Sayonara.